problemas mentales. Lo dijo así nomás, así, ya queda establecido. Tenemos una presidenta que tiene problemas psicológicos, dijo. O sea que está medio loca. Y esto es destituyente, profundamente destituyente, porque ya el presidente Ortiz, en la historia argentina, lo echaron por enfermo. O sea que hay un antecedente. Si nosotros demostramos que quien nos gobierna no tiene más que alterar a sus facultades mentales, vamos a poder hacer un llamado al Congreso y a esos muchachos de la Corte que son tan independientes, ¿no? Y que nos demuestran esa cosa de la libertad de la Corte, de la libertad del poder jurídico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y se puede hacer un juicio político a la presidenta? Se puede, por inestabilidad mental e incapacidad de ejercer el poder. Entonces, ya lo dice Duhalde en su campaña, hay muchos que por ahí lo creen. Y bueno, es así como funciona eso, en base a la mentira, totalmente a la mentira, a la inexactitud en el diagnóstico. Entonces, esos otros, yo no puedo ser esos otros, ni esos otros pueden ser yo. Lo que quiere decir que la historia es conflicto. La historia, como decía el viejo Hegel, como decía Marx, como dice todavía, porque está vivo entre nosotros, Jean-Paul Sartre, la historia es conflicto. Esto quiere decir, la historia es agón, es agónica. La historia es antagonismo. Una vez fui a Italia y estaba el filósofo Guillermo Marramao. Estábamos en una mesa redonda, muy amable, hasta que llegó el suramericano. Y Guillermo Marramao desarrolló toda una teoría de la belleza de las diferencias, que es toda una teoría posmoderna. El posmodernismo vino a decir que nada más hermoso que las diferencias. ¿Para qué? Para destruir la totalidad marxista, la totalidad sartreana. Porque para entender la historia tenemos que totalizar en algún momento. Aun cuando la historia se vaya destotalizando completamente, si hay un conflicto en Salta y hay otro en Ushuaia, y los motivos políticos son los mismos, tenemos que unirlos. No son la hermosura de la diversidad. Oh, fíjense, en Salta ocurre una cosa, en Ushuaia ocurre otra. Qué hermoso caleidoscopio es el mundo. O como dice Gianni Vattimo, que es un hombre que creo es un filósofo de cuarta categoría, al que yo lamento que Cristina lo haya recibido, pero la habrán informado mal. Gianni Vattimo tenía una teoría de los dialectos y de la sociedad transparente. Tanto quería a los medios de comunicación Gianni Vattimo, que a comienzos de los 90, casualmente, con la caída del muro de Berlín, decía que los medios de comunicación transparentaban a la sociedad y hablaba de la sociedad transparente. Oh, qué tonto, porque justamente los medios de comunicación oscurecen a la sociedad, porque ya los medios de comunicación ni siquiera dicen la verdad, porque la verdad, si bien uno cree con Nietzsche que no hay hechos, hay interpretaciones, de acuerdo, pero para que haya interpretaciones tiene que haber hechos. Y la foto del falso Chávez muriéndose en la tapa de El País ya ni responde al hecho que vamos a interpretar. Es directamente la ausencia de lo fáctico y la invención de la mentira. La mentira es total cuando rechaza lo fáctico. Si partimos de lo fáctico y lo interpretamos, bueno, la verdad es de este mundo, dice Foucault, y la verdad es lucha. Hay que luchar por la verdad, y tener la verdad es tener el poder. Y poder imponer la verdad de uno como verdad para todos, eso es el poder. Por eso los monopolios quieren ser monopólicos, para acumular la verdad, tener, como se dice, el monopolio de la verdad. Si yo tengo 200 radios, 300 televisores, etc., y mi adversario tiene dos radios, pobrecito, no va a poder luchar conmigo. La verdad va a ser la que diga yo desde mis bocas de emisión, y voy a crear el sentido común. Pero también debe haber algo enloquecedor para el protagonista en lo que ocurrió con el diario El País y Chávez.
hay una locura de aquel que acusando de locos a los demás está loco él. Hay una manera de avanzar hacia la locura propia acusando, viéndola en los demás. Y la exageración, la locura periodística en torno a Chávez, lo que desató Chávez es lo que llevó a cometer ese dislate periodístico que entra en la historia, en los anales del peor periodismo. Así es, así es. Los que apelan a eso también están locos. Digamos, si la gente de eso que se llama la oposición, que es un caos, pero si no han tenido ensayistas, si han pensado tan mal, es porque no se puede pensar desde el odio. Entonces, o se piensa desde la inteligencia, desde la razón, desde una visión inteligente de la realidad, o el odio oblitera todo pensamiento. Esta gente que dice Víctor Hugo, del diario El País, fue demasiado lejos porque, digamos, su deseo se expresó en el diario. Ellos deseaban que Chávez muriera y efectivamente lo mataron, pero no se mata a nadie en la primera plana de un diario. Antes tiene que morir y después hay que dar la noticia. Entonces, también esto que dice Nelson Castro, que de pronto ha devenido un personaje sumamente importante, porque lo que dijo es muy, muy relevante, ¿no? Esto que dijo es, y él lo sabe, es una mentira, pero es una mentira que puede tener un gran efecto en parte de la sociedad que está muy dispuesta a creer que Cristina está loca, ¿no? Entonces, yo en Radio Madre, que estoy tan contento de estar en Radio Madre, le respondí a Nelson Castro con sus propias armas. Entonces, abruptamente empecé así. Querido Nelson, nos conocimos 10 años atrás. Fuimos a tomar un café. Ahí ya me llamó la atención que a tu pocillo de café le pusieras 35 terrones de azúcar. Lo digo por vos, porque me interesa tu persona. Te quiero, sos un gran periodista, pero ¿por qué 35 terrones de azúcar? Yo, que conozco mucho de esto, solo puedo diagnosticarlo como una obsesión compulsiva repetitiva a poner azúcar en el café. Luego, a lo largo de los años, he observado que un objeto de la realidad, que se llamó Néstor Kirchner, y luego Cristina Kirchner, han ocupado toda tu cabeza. De modo que ya no podés pensar, es una obsesión para vos. Y toda obsesión es maligna, Néstor. Por favor, tenés que salir de ahí, porque eso te hace mucho daño, y le hace daño al periodismo y a la democracia argentina. Así que esa obsesión compulsiva que te hace llevar a pensar todo el tiempo en Cristina, hasta que decís una barbaridad, como eso de la ubris, de la ibris. Mejor que diga ibris, porque de la ubre, bueno, está medio vaca, pero... y bueno, y así, amistosamente le dije este discurso, ¿no? O sea que se les puede responder con esa propia arma, mostrándoles la caricatura de lo que están diciendo. Entonces, bueno, nos enfrentamos simplemente a lo que ya sabemos. Hay gente que no quiere que el Estado intervenga en la economía, que no quiere que un gobierno distributivo latinoamericano, que no quiere a una presidenta que es una estadista internacional y es capaz de decir que no hay paraísos fiscales. Y todavía se da el lujo de decir que eso viene de un equívoco de la palabra inglesa heaven, que en realidad era hailing, y hailing quiere decir cueva. Entonces son cuevas fiscales, y esto lo dice adelante de todos los estadistas del mundo occidental, de las potencias occidentales. Bueno, lo que quiero decirles es que la locura es un tema muy doloroso, muy doloroso. No hay dolor más grande que el temor de volverse loco. Porque la locura es algo hacia lo que uno va avanzando, y si bien hay influencias genéticas y está en el ADN, muchas de esas cosas, pero hay un proceso, un camino hacia la locura.
que es el de la dolorosa neurosis. El neurótico es un loco que sufre, porque el loco se fue, sufre los malos tratos, los neuropsiquiátricos crueles, pero el neurótico se sufre a sí mismo y se desprecia a sí mismo, de aquí que a veces se autodestruya. Frente a esto, voy a decir una vez más, esas dos novelas mías narran todo lo que me pasó. ¿Qué me pasó a mí? Si ustedes, a los que no leyeron esa novela, como es tan público, me pasó algo muy original, lástima que me pasó a mí. En noviembre 14, fecha que jamás olvidaré, de 1975, cuando surgía el Comando Libertadores de América y el golpe era inminente, me detectaron un melanoma de testículo. Bueno, eso quebró mi omnipotencia de muchacho joven. El melanoma de testículo se lo llama el cáncer de los jóvenes. Fíjense, ¿no? Qué cruel que es. Si alguien lo hubiera planificado. Le vamos a mandar a los jóvenes este cáncer. Lo cual, dentro de todo, no está tan mal, porque un joven se la arregla muy bien con un solo testículo. Créanme. Pero, sin embargo, está siempre la duda. Eso es algo que hay que superar. Y bueno, y todos me decían, hay que irse, hay que irse, hay que irse. Y yo estaba recibiendo radiaciones tremendas, y con vómitos y comiendo manzana, que es algo que quita las náuseas. Y algunos decían algo muy terrible para mí. Para esto que se viene, va a haber que tener muchas pelotas para aguantar. Y yo decía, pero yo tengo una sola ahora, ¿cómo hago? Y trataba de reírme, pero bueno, vino el golpe. Y yo primero pensé, siempre pensamos ahí, bueno, será, yo qué sé, un golpe a lo Lanús, ojalá. No fue un golpe a lo Lanús y todo lo que preveíamos se fue cumpliendo. Entonces, tenía el proceso de castración, ¿no? de semicastración, pero de castración al fin. El golpe militar, que me producía un temor muy grande porque yo me sentía muy debilitado. Y las versiones en los grupos con los que me encontraba, donde la frase final siempre era a cualquiera por cualquier cosa. Y yo había hecho muchas cosas, nunca en la lucha armada, yo siempre fui enemigo de la lucha armada. Pero de todos modos me había comprometido mucho en la juventud universitaria peronista, había publicado 2 libros, había dado clases en unidades básicas, en fin, era un tipo elegido para eso. Pero no me podía ir, porque no podía ni levantar un pie, digamos. Y para colmo, en mi ADN parece que había oculto el síntoma de la neurosis obsesiva, que se despierta cuando hay un gran choque con la realidad. Entonces, ahí yo estaba radiado y los médicos que me radiaban me decían, quédese tranquilo, si usted pasa este año, va a vivir. Y era el año 1976. Y después la equiparación del lenguaje militar y del lenguaje de los médicos, porque los militares decían, hemos extirpado el tumor subversivo, ahora perseguimos las células fugitivas. Lo mismo que me decían los médicos, usted quédese tranquilo, el tumor subversivo está extirpado, ahora con los rayos perseguimos las células fugitivas. O sea, yo o me mataban de afuera o me moría por dentro, que no es una situación muy adecuada para conservar la salud mental. Duró 14 años eso, 14 años. Me salvó la literatura, me salvó mucho la literatura, por lo cual vemos el poder sanativo de la literatura y del arte. Y también una mujer me salvó, ¿no? Pero siempre hay una mujer en estas cosas, si es una gran mujer, mejor. Pero, sin embargo, yo le decía en una frase muy dolorosa, ¿por qué tu amor no me cura? Y sí, porque el amor no cura.
¿Qué es lo que cura? Y por eso vino todo esto, porque hay algo que me preocupa, porque lo conozco muy de adentro, y es que les pido, por favor, te pido, Eve, que no desprecien a la psicofarmacología, que lo mejor que puede lograr un psicólogo con un paciente es su relación personal. A mí el psicólogo que mejor me hizo fue un poeta con el que tuve una gran relación de 4 años. Entonces, a los 4 años, y voy a terminar porque esto es muy largo, a los 4 años escribí La astucia de la razón, que narraba la tragedia mía con el nombre de Pablo Epstein. Creí que eso era, digamos, la salida, ¿no? Cuando uno echa todo para afuera, lo escribe, se cura del todo. No. Escribir novelas generalmente lleva a una depresión, porque cuando uno termina la novela queda vacío. Y esta vez, el haber revuelto tanto el abismo, y disculpen que les diga esto, pero el abismo no tiene fin. Aquel que le diga, cuando lleguemos al fondo, usted va a dar el salto y va a volver para arriba, no hay fondo, no hay fondo. Siempre seguimos cayendo. O sea, el abismo no tiene fin. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Caí en un abismo. En 1990, yo ya era un tipo reconocido y bueno, siempre había hecho cosas toda la vida. Pero me quedé todo un año, 9 meses, sentado en un sillón y fumando, hecho una lechuga química. Mi psicólogo, el poeta, no sabía qué hacer. Entonces se ve que alguien le dijo y me derivó a Julio Moisesovics, que es un gran psicofarmacólogo, tiene 4 enormes libros de psicofarmacología, en fin, es un genio. Ahora bien, siempre está la libertad del sujeto, porque cuando a mí me dieron la dirección de Moisesovics, pude haber ido a mi casa a seguir destruyéndome, pero fui a lo de Moisesovics. Mientras hay un punto de libertad y de ganas de vivir en uno está salvo. Cuando pierde eso, ya perdió todo. Pero la libertad es siempre el acto fundante de la decisión liberadora, ¿no? De la decisión que nos va a hacer salir de una calle taponada. Bueno, fui a lo de Julio, de quien ya llevamos 23 años viéndonos, pero ya como amigos, ¿no? Casi celebrando algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y me hizo hacer un análisis de química cerebral. Cuando analizó la química cerebral, me medicó. A los 15 días yo estaba afuera. Esto quiere decir que no hay que negar el psicoanálisis, pero por favor, ha avanzado muchísimo la psicofarmacología, pero con buenos especialistas, con recetas, sobre pasos seguros, que nadie haga una automedicación de eso porque la puede hacer muy mal. Pero no debe haber un hermanamiento entre Robotril, como dice. Fíjense para qué. ¿Cómo se llama? Capusotto. Capusotto tiene un héroe que se llama Robotril, por Robocop y por el Ribotril. El Ribotril lo toma todo el mundo. Mucha gente, además está el ataque de pánico, aparecen nuevas cosas. ¿Cómo no va a aparecer el ataque de pánico si están por atacar Siria? Y si atacan Siria, Dios mío, se va a armar una muy grande. En cualquier momento podemos leer en la primera etapa de algunos de nuestros diarios, se acerca una nube radioactiva sobre Buenos Aires, por ejemplo, y como bajada caería el kirchnerismo. Mi postura final es que si ustedes quieren hacer, el que quiera hacer clínica lacaniana,
y crea que puede curar con el sujeto agarrado, con el objeto A, con lo real y la realidad, allá él. Yo en Lacan no creo mucho, creo mucho más en la relación entre el paciente y un buen psicoanalista, ¿no? Que no crea tanto en el inconsciente, que no rastree tanto, porque yo al ser de Heidegger y al inconsciente de Freud nunca les vi la cara, la verdad, no los conozco. Sé que me como las uñas y que tengo sueños, pero de ahí a una fundamentación científica hay que dar un paso muy grande. Entonces, prefiero el análisis existencial de las conductas lúcidas de los personajes que todavía conservan la libertad de elegir su destino. Y si no la conservan, se la tienen que ganar, y nosotros tenemos que ayudar a que se la ganen. Frente a todo este desastre mediático que trata de colonizar las conciencias de los ciudadanos, la tarea nuestra es una tarea de descolonización de las subjetividades colonizadas. O sea que todo lo que hagamos va a ser bueno para esa tarea. Bueno, termino con esto. En cuanto a el otro soy yo, sí, hay muchos otros en los que me reconozco y tengo que saber reconocerme, porque eso me lleva a querer a mis compañeros y emprender con ellos una lucha común. Pero hay otros que no son yo. Yo no soy ni Videla, ni Astiz, no soy ni Mañeto. Hay muchos otros que no solamente no son yo, sino que son lo otro. Lo otro. No es el otro, es lo otro. Y hasta diría a veces lo absolutamente otro, que es una designación que se le da a Dios desde Rudolf Otto, un libro que se llama Lo Santo. Lo absolutamente otro sería Dios, pero Dios se empeña en no hablar con nosotros. Una vez Benedicto XVI dijo que los hombres están sordos ante Dios, o sea que Dios está hablando, pero nosotros estamos sordos. O sea que la solución de nuestra relación con Dios está en un otorrinolaringólogo. El otro soy yo, empezó cuando Cristina la citó en España por el tema de la otredad. Es cierto, la otredad es, uno no sabe que el otro va a ser su enemigo, o sea que uno tiene que acercarse en estado de abierto, digamos. Después irá averiguando, es posible que por eso reciba la primera puñalada, ¿no? Pero como dice Fontana Rosa, si un amigo te apuñala en la espalda, desconfía de su amistad. Y bueno, el estado de abierto ante el otro es fundamental, porque esos son los derechos humanos, ¿no? El estado de abierto ante el otro y ante la desdicha del otro, en este caso ante la locura, que es el tema el loco está muy solo y muy expuesto al sadismo de los demás, de modo que hay que ir en su rescate. En cuanto a el otro soy yo, es el fundamento de la vida, porque si el otro soy yo no lo puedo matar, es el fundamento de una sociedad sin violencia. También es la frase de Kant, nunca tomar al otro como un medio, sino como un fin. Si tomo al otro como un fin, nunca lo puedo matar. Entonces, el otro soy yo es la base de una sociedad sin violencia, algo que hoy lo veo muy lejano, pero que también, y en honor, y ya termino, en honor a don Salvador Allende, también en honor a don Salvador Allende, a quien yo quiero de un modo muy especial, porque fue el único socialista del siglo XX que se animó a alargar el socialismo sin violencia, el socialismo renegando de los clásicos del socialismo, ¿no? De la dictadura del proletariado, del texto de la autoridad de Engels. Y es cierto, lo derrotaron y lo mataron, pero ¿a quién no derrotaron y mataron? Porque lo critican a Allende por su vía pacífica, pero ¿quiénes los critican? Los de la vía violenta. La vía violenta también terminó muy mal. Ustedes me dirán, ¿y qué vía tenemos hoy?
Bueno, hoy creo que militarmente no tenemos ninguna. Hoy estaba mirando un portaaviones norteamericano, que ya era una ciudad directamente. Tenía como 50 aviones y tienen como 100 de esos. Más todo. Porque ocurre que en Estados Unidos el que gobierna es el complejo militar industrial. Y esto ya lo habían advertido Eisenhower y MacArthur, que eran soldados profesionales. En el último discurso que da Eisenhower dice, cuidado, cuidado, porque el complejo militar industrial se va a adueñar de la democracia norteamericana. Y no pidan tanta seguridad, porque la seguridad va siempre en desmedro de la libertad. Fíjense, lo dijo Eisenhower. Y MacArthur también, estuvieron los dos contra las bombas de Hiroshima. No se gana una guerra matando mujeres y niños, dijeron. Dos militares profesionales. Y Nixon, que ese sí era un gran hijo de puta, dijo, bueno, hay que comprender que Eisenhower y MacArthur son soldados, no son políticos, y no entienden estas cosas, no entienden ni Hiroshima ni Nagasaki. Entonces, hoy no podemos vencer militarmente a Estados Unidos, porque ya tienen la triple frontera en la mira. Y cualquier cosa que realmente los preocupe, muy informados desde aquí, van a actuar partiendo de la triple frontera. Entonces, lo que podemos hacer es que la brutalidad sea menos brutal. Y por eso estamos en los derechos humanos. Hay que impedirles la brutalidad que quieren constantemente ejercer. Ese, creo, es nuestro punto de partida. Proteger a los más desprotegidos y conservar la dignidad y la soberanía de nuestro país y las cosas que se han conseguido en estos 10 años y la unidad latinoamericana y la cultura también, y tratar de ir ganando terreno en la radiofonía, en la televisión, hasta, digamos, como dijo Rafael Correa, que en el canal nacional están pasando un programa, dice, donde va una mujer y le aparece el amante y después traen al marido y se agarran a sillazos. Eso es basura, dice. Eso es basura. Nosotros no podemos darle eso a nuestro pueblo. Me han dicho que es por el rating. ¿Qué nos importa a nosotros el rating? Dice. Nosotros no trabajamos para el rating. Trabajamos para educar a nuestro pueblo. Y ahí es muy gracioso porque Raúl Cuello, el director de la televisión ecuatoriano, y Correa con ese carisma que tiene, Raúl Cuello, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, ahorita mismo me bajas ese canal, dice. Bueno, es cierto, no podemos hacer eso, pero en un canal del Estado sí podríamos. Pero ¿qué hacemos con los otros? ¿Qué hacemos con los otros? Y a propósito, la estrella periodística de la derecha argentina, si no está loco, lo merece.